Ya estamos viendo en estos momentos, algo está pasando en estos momentos, están saliendo los periodistas corriendo. Viene el señor Abad. Señor Abad. Venga, venga. Estamos en este momento en directo. Cuéntanos un poquito acerca de lo que ha pasado hoy. Me avisan cuando están todos listos para no repetir. Estamos al aire para Metro. ¿A alguien le falta? No. Vamos a explicarles qué pasó, pero inicialmente el expresidente Ricardo Martinelli seguirá en la cárcel hasta que se tome una decisión. Aún no se toma ninguna decisión y el juez ha dicho que si esta decisión no se toma en los próximos días, lo que hará es acelerar el proceso de extradición. ¿Es de esta manera? Es correcto. El señor juez, la decisión que tomó fue suspender el proceso por hoy para leer, concentrarse y decidir si va a escuchar a solicitud de la defensa a una serie de expertos que van a explicar sobre la naturaleza del proceso en Panamá. Pero esa decisión él no la va a tomar en este momento. Si su decisión es acoger esa solicitud, él lo informará y convocará a todas las partes. Pero si decide no hacerlo, entonces él proseguirá con la inmediatez posible el proceso de extradición. ¿Va a revisar entonces lo que se argumentó hoy? Es correcto, hoy se argumentó por parte de la defensa bastantes argumentos y fueron rebatidos por la Fiscalía de manera también fuerte. El juez interrumpió varias veces tanto a la defensa como a la Fiscalía para que aportaran mayores elementos de los argumentos que ya estaban dando y al final pues tomó la decisión que les dije. ¿Continúa mañana entonces la audiencia tal como se había habilitado para mañana en la mañana? Para mañana no, la próxima semana, pero ni siquiera la próxima semana, eso pueden ser 2 semanas, porque el material aportado a mi juicio, por lo que escuché, y hubo varios fallos, incluso de la Suprema Corte y de otros distritos judiciales del país, que tienen que ser analizados por el juez con calma, ¿no? Yo no creo que, en mi experiencia, yo no creo que eso tome una semana, tal vez tomará 2, pero en el interín el señor Martinelli sigue detenido. ¿Su nombre es? Completo. Repítame. ¿Su nombre completo? Jaime Abad. Bueno, es lo que teníamos en este momento con Jaime Abad. Vamos a seguir buscando nuevas reacciones acerca de lo que acaba de ocurrir, donde nos acaban de decir que efectivamente Alejandro Pérez nos va a informar que Ricardo Martinelli seguirá en la cárcel. Político, si no me va. El fiscal dijo que era un proceso político y que era político porque el gobierno de los Estados Unidos tenía que complacer al gobierno panameño en la extradición y que eso era políticamente, no le correspondía al juez determinar las intimidades del caso, fuera políticamente motivado o no fuera políticamente motivada, tenía que resolverlo el Departamento de Estado y no el juez. El juez lo que tenía que hacer era hacer cumplir el tratado de extradición, que era lo que pedía la Fiscalía. A pesar de postergar esta decisión, ¿ustedes confían plenamente en la justicia estadounidense? Bueno, mira, los argumentos son válidos. Ahí se leyó una declaración del magistrado Harry Díaz, que es el fiscal de la causa contra Martinelli en la Corte Suprema, donde Harry Díaz dice que en Panamá la justicia está corrupta, que en Panamá él está avergonzado de ser miembro de la Corte Suprema de Justicia y básicamente que en Panamá la Corte está sometida a los intereses del gobierno de turno. Háblenos un poco acerca de las estrategias que planteó la defensa de Ricardo Martinelli en esta más de 1 hora, 40 minutos. Bueno, la defensa dijo de que no se había cumplido con el tratado, la defensa dijo de que este era un caso de circunstancias muy especiales, la defensa dijo de que el proceso en Panamá no va a ser justo, no va a haber un debido proceso, que en Panamá la justicia está controlada, que en Panamá hay corrupción en la Corte Suprema de Justicia y todos esos elementos apuntan de que el presidente actual de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, está influyendo para que la Corte Suprema de Justicia procese y condene
a Ricardo Martinelli sin prueba alguna. No hay ninguna prueba en el expediente que vincule a Ricardo Martinelli con ningún espionaje ni con ninguna intersección de teléfono. De entender que la Corte Suprema de ese país tenía que resolver ese problema, ¿no? Él dijo eso, pero esa es parte de lo que tiene que analizar el juez. Si se limita únicamente a ver el tratado o si ve todos los aspectos, porque este es un juez que es dueño de su corte. ¿Cómo atendió él la moción de emergencia por parte de la defensa? Yo creo que es un caso complicado. Tan complicado que el juez ha pedido varios días para resolver el problema de la fianza. ¿Cómo vio usted a Ricardo Martinelli? Él estaba bien, él estaba tranquilo. Él sabe que él es un perseguido político. Él sabe que todo esto está políticamente motivado. Él sabe que esta es una venganza del presidente Juan Carlos Varela por haberlo votado del gobierno cuando era ministro de Relaciones Exteriores. Él sabe que Juan Carlos Varela lo envidia. Él sabe que en Panamá no hay justicia. Él sabe todo eso. Entonces él entiende que esto es un problema político y él lo va a enfrentar todo. Él lo va a enfrentar todo. ¿Quiénes de sus familiares estaban presentes? 3 hermanas y 2 sobrinos. Albert, ¿usted conversó con ellos? ¿Qué han, después del resultado del día de hoy, qué han dicho ellos? Bueno, es Alejandro Pérez. Yo les voy a contar esto que le están preguntando a él porque nosotros tuvimos la posibilidad de estar en esta audiencia que empezó hacia las 2:20 de la tarde y acaba de terminar. Es decir, el juez tomó la decisión de que aún respecto a este tema no va a tomar ninguna decisión, sino que se va a asesorar bien, va a hablar con los especialistas. Si en caso tal decide darle la libertad bajo fianza, lo hará saber en los próximos días, pero dice que podría tomarse 1 semana o 2, Elizabeth, incluso en ese sentido. Pero dice que si no llega a darle la libertad condicional y que si esa es la decisión que él toma, entonces aceleraría lo que es el proceso de extradición. Pero yo les voy a contar, como siempre, nosotros estábamos ahí adentro para poderles decir a ustedes cómo estaba el expresidente Ricardo Martinelli y cómo se llevó a cabo esta audiencia, que fue bastante larga y bastante intensa porque el juez decidió hacer numerosas preguntas, no solo a la defensa, sino también a la fiscalía. Les cuento, como decía Alejandro Pérez, uno de los abogados de Ricardo Martinelli, que había 5 familiares, eran 3 hermanas, estamos hablando de Alida, de Gloria y de Irma, y además había 2 sobrinos allí. Los demás eran miembros de la prensa, pero les puedo decir que al momento de ingresar muchos tuvieron que quedarse por fuera, porque no, como en la primera audiencia, dejaron que hubiera gente de pie. Simplemente llenaron las sillas y cuando estas se llenaron, no dejaron ingresar absolutamente a nadie más. Les puedo decir que llevaban 2 expedientes. La fiscalía llevaba 2 cajas con expedientes muy grandes que después trataron de mostrarle al juez y le dijeron, mire, aquí tenemos estos expedientes, pero en solo este caso, en el de la moción de emergencia, tenemos 3 folios y los puso sobre la mesa, a lo que todo el mundo se rió porque evidentemente lo que estaba mostrando era que era un caso bastante fuerte. ¿Cómo llegó Ricardo Martinelli? Cuando ingresamos ya él estaba adentro, sentado al lado de sus abogados, con el uniforme caqui, nuevamente esposado, sin barba. Esta vez lo noté un poco más callado, un poco más pensativo en cuanto a lo que iba a pasar. Sin embargo, en el transcurso de la audiencia se le notaba que quería hablar, pero él no podía hablar. Eran sus representantes, eran sus abogados quienes tenían la última palabra y no podía hablar en ese momento. Por consiguiente, cuando él veía que algo no estaba bien o que no se estaba diciendo lo que él quería que se dijera, trataba como de hablar, se ponía la mano en la cara, miraba abajo, volvía y miraba a su abogado, al asistente de su abogado, en fin. Pero estaba tranquilo Ricardo Martinelli, lo que no creo que esté en este momento porque él estaba confiado en que hoy le iban a dar la libertad bajo fianza, pero no fue esa la decisión del juez. El juez decidió que va a esperar, que va a analizar el caso bien y que posteriormente va a tomar una decisión y nos la va a hacer saber mediante una citación si lo que decide es darle la libertad bajo fianza o entonces vamos a seguir aquí buscando con Elizabeth, que está conmigo, algunas reacciones. Magín Correa, por ejemplo, acaba de salir y vamos a hablar con ella acerca de lo que cree que ocurrió. Mejor pregúntale a la audiencia del día de hoy. No, pero pregúntale a la abogada. Pero ¿cómo lo vio? ¿Usted que tuvo la oportunidad de verlo hoy? No, yo lo vi bien, la verdad. No estaba como yo lo vi bien. ¿Lo había visto con el uniforme caqui? Bueno, en esta oportunidad no va a hablar. Vamos a seguir buscando entonces
Más reacciones acerca del caso y precisamente estamos con una de las víctimas quien había dicho voy a asistir para ver cómo se lleva a cabo esta audiencia. Bueno, ¿cómo vio la audiencia en el día de hoy? Bueno, primero con mucho dolor al ver que los argumentos de la defensa prácticamente pusieron en discusión de juicio al sistema de justicia panameño, ¿no? Los argumentos de la defensa fueron que el sistema judicial panameño es corrupto y que el expresidente Martinelli no debe someterse a los temas de corrupción con el sistema judicial panameño. La Fiscalía pues aclaró de que no es el sistema judicial panameño el que está en discusión ahora mismo, sino el caso del señor Ricardo Martinelli. También se ventiló el tema de la falta de la imputación y que eso hacía ilegal pues la solicitud de extradición. Básicamente, pues el juez se va a tomar el tiempo para deliberar, dijo que posiblemente en lo que resta de la semana o la otra semana tomado una decisión, pero pareciera que se va a inclinar, pareciera por su actitud, en una apreciación meramente personal, que se inclinaría por dar la fianza, pero sin embargo no por desechar el caso. Claro, en este sentido de dar la fianza, sin embargo, le preguntó al fiscal, le dijo, ¿usted por qué cree que él no puede estar en su casa, que no puede tener a los marshals ahí vigilándolo? Y el fiscal se enreda un poco al explicar por qué él creía que no. Bueno, yo creo que el fiscal más bien se enredó en tratar de citar una experiencia que se dio con un caso de una persona que se fugó precisamente bajo esas condiciones. Tenía pues toda la vigilancia de los marshals, tenía brazalete electrónico, tenía toda la tecnología a favor de su custodia, pero sin embargo se escapó a Brasil. Y después el caso del señor Ricardo Martinelli, el fiscal lo que decía es que él tiene mucho dinero, pues para él una fianza de $5 millones no significa nada, y él fácilmente puede escapar y dar ese dinero atrás porque no representa nada para él. ¿Usted salió complacido de esta audiencia como víctima? Bueno, yo estaré complacido el día que Ricardo Martinelli enfrente la justicia en Panamá. Independientemente de cuál sea el resultado, como cualquier otro panameño, se someta al sistema jurídico panameño. Y yo creo que después que no se deseche el caso, eso es lo más importante. La fianza de los $5 millones. Hay algo que no es muy claro sobre el 5 y 2 adicionales. ¿Cómo funciona ese tema exactamente? Bueno, la verdad es que no entendí muy bien. Él ofreció $5 millones, creo que es parte de la propuesta de él. Bueno, nosotros vamos a seguir llevándoles a ustedes la información porque esas respuestas se las tengo. En un momento de la audiencia y relacionado con esta pregunta, le decía el fiscal, el abogado le decía al juez, mire, en ese paquete de medidas que nosotros le estamos dando a usted para que le den la libertad bajo fianza a Ricardo Martinelli, nosotros proponemos lo siguiente, que sea el 10% de $5 millones para la fianza, que sería a nombre de la esposa de Ricardo Martinelli, y $2 millones adicionales, que sería $1 millón que pondría Ricardo Martinelli y $1 millón que pondría un amigo de Ricardo Martinelli que vive aquí en Estados Unidos, del cual no dieron el nombre. Era una parte del paquete que hablábamos anteriormente, que se llama el paquete de fianza, que entregó precisamente la defensa de Ricardo Martinelli para decirle al juez, mire, no hay ninguna posibilidad, déjelo en libertad, que en este momento pues no pasa absolutamente nada, él puede dar esa fianza y él se queda en su casa confinado. Se tocó otro tema y le preguntaba el juez al fiscal y también le preguntaba a los abogados que por qué el expresidente Ricardo Martinelli a principios de este año, él había pedido que se congelara la solicitud de la Interpol. Estamos hablando de la círcula roja. Todo el mundo inmediatamente quedó como así, que él estaba pidiendo que se congelara. Pues bien, posteriormente pasaron los abogados a explicar por qué se había pedido la congelación de esta solicitud de Interpol. Y les vamos a aclarar, resulta que como Martinelli solicitó el asilo político, ellos tienen que llenar una forma cuando se hace esta solicitud de asilo político, y en la solicitud no puede haber ningún antecedente criminal. Por esa razón, entonces, los abogados lo que hacen es tratar de limpiar esta solicitud de la Interpol y argumentar precisamente que esto es persecución política y que por esa razón fue que Ricardo Martinelli a principios de este año pidió que se congelara esta solicitud de la Interpol. También hicieron una aclaración durante el juicio y tenía que ver con su pasaporte italiano y le decían, bueno, pero es que un país al que usted se puede ir es a Italia porque usted tiene pasaporte italiano. Los abogados dicen, él no puede ir a Italia. No puede ir a Italia porque mientras era presidente, él ayudó a la CIA en un caso específico que tenía que ver contra Italia. Por consiguiente, no es una persona bienvenida en Italia. Pero vamos a seguirles contando qué fue lo que ocurrió en esta
audiencia y lo que vamos a hacer es a tratar de hablar con algunos de los abogados, con algunas de las víctimas, con algunos de los que estuvieron precisamente en esta audiencia para que nos den sus testimonios de lo que piensan acerca de lo que pasó. Perito, lo que ellos llaman aquí testigo experto en motivo del derecho panameño. Gracias. Bueno, efectivamente, les puedo decir que era tantísima gente que estamos hablando de que eran aproximadamente 6 abogados de Estados Unidos y 6 abogados de Panamá. Con relación a si se admite o se inadmite la extradición, en caso que se admita, entonces entraría una audiencia para lo que se tiene que ver confianza. Vamos a salir porque aquí no se puede, es Ronier Ortiz que nos está hablando de lo que él vio en este caso precisamente. Estamos en este momento con Ronier Ortiz, quien nos va a contar qué vio en los salones. La curiosidad de que al juez le llamó la atención de que si Harry Díaz fue nombrado por Ricardo Martinelli. Vamos a bajar, porque acá no se puede grabar. Es bastante complicado grabar aquí en la Corte de Estados Unidos. Es muy diferente a nuestros países latinoamericanos, donde nos permiten precisamente estar en estos lugares. Pero de acá nos van a sacar, así que le voy a pedir a mi camarógrafo que nos corramos para poder hacerle la entrevista en el momento en el que nos permitan grabar. La idea es, y lo que dicen aquí precisamente es que pues no se puede grabar en esta acera, que tocan la acera del frente para poder grabar. El abogado Jiménez dio una explicación clara de por qué no se debía ni siquiera emitir esta extradición. Se dilucidó el tema de la fianza. El juez al final, después de escuchar y cuestionar vehementemente a ambos abogados, tomó la decisión de que en unas próximas semanas él va a tomar una decisión si accede a la extradición o no. En caso de que no acceda a que se inicie el proceso de extradición, entraría a decidir lo que tiene que ver con relación a la fianza de excarcelación. Esa es la decisión, tenemos que esperar que el juez vuelva a tomar una decisión. Ronier, ¿ustedes cuál es la sensación que le va a dar? Porque él habló ahorita antes de terminar la audiencia, habla de una fianza inicial, pero no especificó de qué se trataba esta fianza inicial. Bueno, vuelvo y te repito, el juez tiene que decidir. Me gustó la dinámica de la audiencia porque el juez fue bien, preguntó mucho a ambos abogados de detalles que realmente le llamaban la atención. ¿Usted considera que esto favorece a Ricardo Martinelli Berrocal, el que tenga que esperar más tiempo? Bueno, esto es justicia. Lo que nosotros queremos es justicia, trabajar en un tribunal donde se haga justicia y él se pueda defender. Cosa que no se ha hecho en Panamá, porque en Panamá tenemos la peculiaridad que Harry Díaz en un caso lo acusa y en el otro es el juez de garantía. Entonces no entendemos esa, y creo que hasta el juez habló algo de eso en el desarrollo de la audiencia. ¿Ustedes esperaban que se demorara tanto este proceso? Bueno, no esperábamos, pensamos que la fianza se iba a dar el día de hoy, pero si es en buena lid, esperaremos el tiempo que tenga que ser. Estamos preparados para todas las batallas que se tengan que librar. Es Ronier Ortiz, uno de los abogados de Ricardo Martinelli, quien estuvo presente en esta audiencia. Y como les estaba contando, efectivamente, estamos hablando de que en total eran 12 abogados, 6 por parte de Estados Unidos y 6 abogados por parte de Panamá, quienes estuvieron presentes en esta audiencia, además de 5 familiares. Hablamos de 3 tías y también estamos hablando, de 3 hermanas, y también estamos hablando de 2 sobrinos. Pero vamos a seguir buscando reacciones. Del material que le hemos entregado, de todas las evidencias, de todas las pruebas, básicamente para él tener un espacio durante, dijo, esta semana, a más tardar la próxima, y dar una decisión. El juez lo vi altamente motivado por la calidad de las preguntas que le hizo a las partes, tanto al abogado fiscal como al abogado de la defensa. Todas preguntas muy precisas en cuanto al hecho de la argumentación de por qué conceder o negar la fianza. Él fue muy enfático en las preguntas y yo estoy totalmente complacido con esa situación. Vamos a ir con la primera imagen que se conoce acerca de lo que se vio en la audiencia, porque no teníamos los dibujos ni las imágenes de la audiencia. Entonces, estamos aquí, ya...
Vamos para afuera porque acá no se puede grabar. Entonces, vámonos para afuera y grabamos afuera, precisamente lo que tenemos aquí en la carpeta. Ya les habíamos contado que él entró, pero casi no puede entrar porque estaba realmente sentado atrás y no lo dejaban, aunque le abrieron un campito, porque yo estaba ahí y lo que pudimos ver era que casi no lo dejaban entrar, ¿cierto? Casi, sí, pero bueno, por suerte en esta oportunidad tuvimos más tiempo. ¿Cuántas hojas? Porque yo vi que usted pasaba y pasaba hojas. Cuatro. Estas hojas, él es el dibujante, digamos, el que puede entrar, el único que puede entrar, porque recuerden que no pueden entrar cámaras, no pueden entrar fotos, absolutamente nada. ¿Cómo vio a Ricardo Martinelli hoy? Bueno, se afeitó. Sí, distinto a la vez pasada, ¿no? A la audiencia pasada. Bueno. Diferente a la audiencia pasada, ¿no? Están a la venta. No. No, pero es que así no funciona. Yo les voy a explicar cómo funciona. Él la compra, uno la compra y él la muestra después de que uno la compra. Nosotros la vamos a comprar, así que nosotros te la podemos mostrar. ¿Cómo notó a Ricardo Martinelli? Bueno, sí. Déjeme a ver un poquito. Nosotros vamos a comprar estas. Tengo dinero aquí mismo. Sí, no se preocupen. Sí. ¿Cómo lo notó? Es que estamos en directo. Estamos en directo para TVN Panamá, entonces queremos saber cómo lo vio y nosotros le vamos a... Bueno, nada, sigue el preocupado, me imagino, tratando de salir. Y bueno, el momento que capturé para mí, para dibujarlo mejor, fue cuando se estaba saliendo y le pusieron las cadenas y las esposas. ¿Usted llegó a pensar que de pronto iba a ser muy difícil ingresar porque mucha gente se quedó por fuera? Bueno, quedé afuera en realidad y bueno, pero... ¿Qué dijo? ¿Para que lo metieran? Los periodistas hicieron presión para que entrara. Pues por supuesto, gracias. Porque nosotros necesitábamos ver el dibujo. Ya le vamos a entregar su dinero para que usted pueda mostrarnos. ¿Cómo era? Está bien. La expresión, como lo vio la vez pasada, me dijo como down, abatido. Yo no sé si él vio el programa de ustedes, pero se afeitó. Entonces, y así se vio, menos decaído. No, yo la misma cara, pero sin barba. Algunos me dicen que estaba demacrado, ¿eso es cierto? Sí. Bueno, me imagino que la presión, el estrés debe ser bastante grande, ¿no? Tiene que estar en la cárcel, de alguna gente que yo conozco que ha estado presa, el estrés adentro es bastante grande. ¿Su experiencia de la audiencia pasada con esta? Estamos hablando precisamente con el dibujante que tiene las únicas imágenes realmente que se vieron adentro porque no se puede grabar, no se puede hacer absolutamente allá adentro nada con cámaras. Bocetos. 2 horas, sí, de 2 son las 4, sí. Bueno, vamos a mostrar precisamente los dibujos, obviamente. Es que estamos hablando, nosotros estamos hablando precisamente con el dibujante porque les cuento que acá todo es supremamente complicado, casi supremamente difícil conseguir. Ya lo habían tenido con anterioridad, le habían pagado, le habían dicho cómo podía pagar, cómo podía saberse cómo iba a estar. Ricardo Martinelli, él tiene los dibujos, ha dicho que ha hecho 4 dibujos de lo que ocurrió allí adentro precisamente. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para poderles mostrar a ustedes los dibujos de lo que ocurrió allí adentro. El cuento es que nosotros ya le estamos diciendo que le compramos precisamente los dibujos porque así es como funciona aquí en Estados Unidos. Ustedes lo han visto en algunos juicios estadounidenses, incluso en las películas, y así es como funciona esto. El dibujante entra, hace los dibujos y es él quien decide, sale y solamente le muestra los dibujos a quienes los pueden comprar porque ese es su trabajo. Él es un pintor uruguayo que está precisamente con nosotros tratando de mostrar los dibujos, pero efectivamente ya lo habían contratado en otro lugar y lo están llevando. Nosotros vamos a esperar a ver si hay alguna posibilidad de mostrarles los dibujos. Ya han podido ver algunos bosquejos. Mientras tanto, yo les sigo contando cómo ocurrió esta audiencia mientras ustedes están viendo las imágenes. Les cuento que primero el juez le ha pedido a la Fiscalía y a la defensa que digan qué querían o de qué querían hablar primero, si de la fianza o de la moción de emergencia. Entonces, pues nada, la Fiscalía pidió que se hablara primero de la moción de emergencia, la defensa pidió que se hablara primero de la fianza y eso fue lo que hizo el juez, hablar primero de la fianza
fianza y posteriormente pasar a la moción de emergencia. Digamos que la defensa empezó diciendo pues que este era un tema netamente político, eso ya lo conocíamos, estos eran los argumentos que iba a presentar la defensa, dijo que no había ningún riesgo de fuga, que era una persecución, que el sistema en Panamá es completamente corrupto y que no hay ninguna independencia de poderes y que por esa razón Ricardo Martinelli tuvo que salir del país para huir de la justicia allí. Además dice que el juez le pregunta y dice que si él admite que es o no es corrupto, a lo que el fiscal los abogados no tuvieron cómo responder en ese momento, le dijeron no, él no es corrupto. Eso dicen en Panamá, que él es corrupto, eso dice en la Corte Suprema en Panamá, pero él no es corrupto. Luego entonces la defensa insiste en que no hay independencia y que no había riesgo de fuga aquí, pero dice que sí había riesgo de fuga en Panamá porque no confiaban en la justicia de este país. Y en ese momento entonces empieza a hablar del paquete de fianza y dice que este paquete, que en total estamos hablando de 7 millones de dólares, estamos diciendo que son 5 millones de dólares, que sería inicialmente un paquete en el que firmaría la esposa de Ricardo Martinelli. Ella sería la garante de estos 5 millones, pero lo que dice es, obviamente, por la fianza solicitamos el 10%. Y luego dice, y hablan de 2 millones de dólares. Y estos 2 millones de dólares son precisamente los que serían la mitad Ricardo Martinelli y la mitad un amigo de él. Entonces vamos a mostrarles los dibujos para que podamos ver lo que vimos de Ricardo Martinelli. Estos son los dibujos. Esta es nuestra cámara y esta fue... Sí, esta es nuestra cámara y la acaba... Exacto, que es esta. Bueno, vamos, es que está difícil y complicado. Como estamos en directo, nosotros ya acabamos y esta es nuestra cámara. Entonces, vamos a mostrar los dibujos en este momento. Sí, dale. Vamos por partes, déjame terminar con... Bueno, vamos a esperar entonces porque no han mostrado cómo funciona, ya después nosotros les mostramos en realidad cómo son los dibujos que hizo. Bueno, seguíamos diciéndoles que la defensa puso como ejemplo nuevamente a Andrés Felipe Arias, el exministro colombiano. Dijo que a él le dieron la fianza y que después de esa fianza él no huyó a ningún lado. Entonces que en este caso también podría ser de igual forma. Y lo que le dice el juez es, sí, pero un momento, a Andrés Felipe Arias se le negó la fianza en la primera oportunidad. Ya posteriormente se le dio la fianza, pero en esa primera oportunidad fue negada. Mostró la defensa los 3 folios que traían de Panamá. Dijo y pidió tiempo para armar el caso, pidió y dijo que además hay unos testimonios en español que ellos deben tratar de traducir para poder organizar todo este tema, porque recuerden que los abogados, los que hablan, son abogados estadounidenses. Por esa razón, entonces, pidieron que les dieran tiempo para ellos poder traducir todos estos documentos. Luego, entonces, se empezó a hablar de la moción de emergencia. La defensa se refiere al magistrado Harry Díaz y es lo que tenemos en este momento. Mientras vemos los dibujos de Ricardo Martinelli, cómo se le veía, y digamos que esa fue la expresión más característica durante toda la audiencia, la mano en la cara. En ese momento él pensaba muy bien en lo que se estaba hablando y trataba, incluso en algunos momentos, como yo les decía, de opinar acerca de lo que estaba ocurriendo. Mientras ustedes ven las primeras imágenes y lo que significó que él estuviera esposado de pies y manos, porque les decía, nuevamente llegó con su uniforme caqui, esposado de pies y manos. No creíamos que en esta oportunidad, por ser la segunda audiencia, iban a dejar que llevara traje, pero no se lo permitieron. Entonces llegó esposado de pies y manos y también con el uniforme caqui, que son las imágenes que ustedes están viendo en este momento. Ven de fondo al juez Edwin Torres. Está Martinelli al lado izquierdo, siempre estuvo en ese lugar acompañado de sus 2 abogados, aunque en esta oportunidad solo vemos al abogado que estaba al lado, que es el asistente de Adams Fells, mientras precisamente Adams Fells está de pie dando su argumentación.
dijo que si no se desecha el proceso, esto lo dice la defensa, que si no se desecha el proceso por la moción, y en eso fueron muy enfáticos, le pidieron al juez que por favor entonces le diera la libertad bajo fianza, que era lo más justo para que él pudiera afrontar el caso de esta manera y que fuera justo el caso y no él tras las rejas sin poder defenderse bien. Luego habló el fiscal Adams Fels y empezó diciendo que este es realmente un caso serio de interés político, que los cargos sí hacen parte del tratado, que la Corte tiene jurisdicción y que las ofensas aplican para ambos países, que además decían podría irse a un tercer país. Y en esto también hago énfasis porque el juez le preguntó, bueno, pero usted, ¿de qué tercer país está hablando? Y realmente dentro de la sala se pensaba que estaban hablando de Italia, pero no, estaban hablando de República Dominicana. Dice que él tiene licencia de conducir de República Dominicana y que en cualquier momento también podría viajar a este país. Dicen que además, en esto el fiscal fue enfático en decir que es muy rico, que tiene muchísimo dinero y que en cualquier momento se podría escapar. Y habló de todo lo que tiene, dijo que tenía numerosas compañías, que controlaba las entidades financieras, que tenía muchísima influencia en todos los niveles. Posteriormente hablaron sobre las circunstancias especiales. El juez le preguntó al fiscal acerca de esas circunstancias especiales. Recordemos que todo esto ya lo habíamos hablado porque está en los documentos que se fueron entregando a lo largo de toda esta semana hasta el día de hoy. El juez tuvo la oportunidad de estudiar todos estos documentos. Lo que hizo realmente fue analizar un poco y preguntar sobre lo que él tenía dudas, porque mientras por un lado en la defensa decían estos cargos no aplican en el tratado, por el otro lado, por el lado de la fiscalía decían si aplican. Entonces empezó a hacer preguntas al respecto. Al parecer no le quedó muy claro ninguna de las explicaciones, ni la de la fiscalía ni la defensa, porque pues no tomó ninguna decisión y prefirió abstenerse y decir que más bien iba a pensar en lo que estaba ocurriendo, en todo lo que le habían expuesto en el día de hoy para poder tomar una decisión. Además, el fiscal dijo que tenía que demostrar que no era un riesgo y que eso era supremamente importante, demostrar que no había ningún riesgo de fuga. Además, dijo que él podía quedarse en la cárcel porque no tenía miedo a estar con los demás presos y que precisamente por eso él pidió que se le pusiera con la demás población carcelaria. Además, también explicó y dijo, es el Departamento de Estado el que tiene que definir si está violando el tratado de extradición por cuestiones políticas y no esta Corte. Y en eso fue bastante enfático el fiscal Adams Fels en sus explicaciones. Dijo también que Martinelli pidió que fuera congelado y ahí es donde explicábamos lo que ocurrió con la circular roja de Interpol, que a inicio de este año Ricardo Martinelli pidió que le fuera congelada esta circular de la Interpol y nadie entendía por qué. Incluso el juez preguntó, bueno, pero ¿por qué él pidió que se congelara? Pues esa fue la razón, que como solicitó el asilo político, los abogados lo que hacen es tratar de borrar todos esos antecedentes criminales que no pueden aparecer allí, precisamente para ellos poder decir que estos es una persecución política y que por eso están solicitando el asilo político. Dice además que si tenía pasaporte italiano, eso ya se los explicamos, le explicaron, sí, tiene pasaporte italiano, pero él no puede ir a Italia, no es feliz en Italia. Cuando le pregunta al juez, bueno, ¿y por qué no es feliz en Italia? Dice, porque cuando era presidente, él ayudó a la CIA en un caso contra Italia, por consiguiente, no es bienvenido en este país. Le preguntó el juez incluso, pero tampoco hubo una respuesta clara. Le dice, siendo realista, Martinelli enfrentaría 21 años de prisión en Panamá. El fiscal le dice, no sé cuántos enfrentaría, pero pueden ser esos. Y hay que llevarlo a la justicia panameña, hay que extraditarlo. Esto más o menos es lo que ocurre en la primera parte de la audiencia, que ustedes entenderán. Nos tocaba llevar hojas, nos tocaba llevar absolutamente todo para anotar lo que creíamos que iban diciendo y que era importante porque como no podíamos ingresar ningún otro documento, esto básicamente era lo que se estaba tratando. Les digo, la audiencia arrancó hacia las 2:20 de la tarde y duró aproximadamente 2
2 horas. Más o menos ese fue el tiempo que duró, lo que le había dicho el juez Edwin Torres que duraría. Entonces vamos a seguir buscando reacciones. Yo le voy a entregar el micrófono a Elizabeth para que ella me haga el favor y entreviste a su invitado, y posteriormente seguimos contándoles más cosas que hayan ocurrido en esta audiencia. Gracias, Ana María. Bueno, aquí tengo a mi lado al abogado Cristóbal Arboleda, quien nos había prometido que iba a reaccionar luego que se diera esta audiencia, pues ha concluido. ¿Cuál es su reacción? Bueno, el juez, yo creo que positiva. Parto diciéndote que me parece positiva. ¿Por qué? Hagamos un momentito, una pausa. Lo mismo dijo el señor Sidney Seaton, que sale feliz, pero suena como un poco absurdo. Dígame por qué. Yo te he dicho que es positiva, yo no te he dicho que estoy feliz. Yo he dicho que es una decisión positiva porque si el juez tuviese la convicción de que las mociones presentadas por la defensa carecían de validez, que no eran sustentables, la hubiese desestimado de forma inmediata. Cuando el juez, luego de escuchar las mociones de la defensa y los argumentos de la defensa, dice: yo necesito algún tiempo adicional para estudiar estas mociones y los argumentos con que han sido presentadas, creo que hay algo de las mociones y los argumentos que le ha llamado la atención al juez y que quiere estudiarlo. Y yo creo que eso es positivo, porque de lo contrario, si no le hubiesen hecho clic, sencillamente toma la decisión y dice que la desestima. ¿Pensaban que iba a salir una decisión así sea adversa o no? También el giro de las preguntas que hizo el juez dan a suponer que no solamente estaba interesado por el tema, sino que además eran preguntas muy específicas y que denotaban que podía inclinarse por alguna medida que favoreciera la libertad del señor Ricardo Martinelli. Y eso quedó muy claro. Algo que me llamó la atención que me dijo el señor Jaime Abad cuando salió de la audiencia fue que el juez llegó a preguntarle al señor Martinelli si él estaba comprando la fianza. Yo no entendí eso. Ninguno de los abogados que estábamos allí hemos entendido que ha ocurrido una pregunta como esa. No sé de dónde la deduce el señor Jaime Abad. Pero bueno, el licenciado Abad tiene una postura frente al señor Ricardo Martinelli, públicamente lo ha manifestado, y yo creo que él ve las cosas desde el otro lado. Si el vaso está medio lleno, él seguramente lo ve medio vacío. Pero lo que me dijo es que como que se habló mucho de dinero, de yo puedo pagar la fianza, le puedo pagar X cantidad de dinero, entonces que sí son muchos... El tema de dinero lo planteó... Llegó a compararlo como el rey Midas. El tema del dinero lo planteó la Fiscalía, diciendo que a mí en lo personal me parece un argumento sin ningún sustento. Decir que debía negarse la fianza porque el señor Ricardo Martinelli era una persona adinerada y que tenía mucho dinero, y mencionó algunos de las empresas y negocios donde participa el señor Martinelli. Pero creo que la siguiente pregunta del juez lo que le dice: pero espera, si usted lo que me está proponiendo es que la debo negar porque el señor tiene dinero. La pregunta era diciéndole, al inverso de lo que interpreta el señor Abad, era diciéndole: ese no es un argumento, porque no puedo negar o dar una fianza porque la persona posea o no posea bienes, sino porque es posible judicialmente darla o no. Entonces, ¿expectativa de cuánto tiempo puede tomar esto entonces? Bueno, la expectativa ya la definió el juez. El juez dijo: en el transcurso de la semana o la próxima convoco a la audiencia para anunciar la decisión que he tomado en relación a las 2 mociones que hemos evaluado hoy. Eso fue lo que dijo el juez. Por tanto, la expectativa de tiempo ya está definida. En todos estos días de detención, ¿usted ha podido ver al señor Martinelli o no? Sí, lo hemos visto, sí, claro. Y él está... animado, confiado en que la justicia va a prevalecer sobre la persecución, y que al final la justicia norteamericana tiene muchísimo mayor independencia que la justicia panameña, que carece en absoluto de independencia. ¿Su nombre, disculpa? El dibujante dice que lo encontró demacrado, ¿es así?
Hombre, está preso, tiene una semana que no toma sol. No puedes esperar a encontrar a una persona que está detenido en su mejor semblante, porque eso sería absurdo. Todo el que está detenido tiene, por lógica, palidez, adelgazan porque la comida es totalmente distinta, etcétera, etcétera. Así que no me parece que de eso pueda sacar ninguna conclusión sobre el estado de ánimo del señor Martinelli. Yo te puedo decir que está positivo, que está fuerte, que anímicamente él está convencido de que se va a hacer justicia. Listo, gracias. Vamos ahora con el dibujante que está aquí. A ver, ¿para qué? Ahora sí, ya con más calma, que nos cuente sobre este trabajo que ha hecho en el día de hoy. Sí. Señor Daniel, sí, para que nos hable sobre la labor que tuvo en el día de hoy. Bueno, la sala de la Corte hoy estaba bastante llena, la mitad con los familiares y bueno, y la otra mitad con los periodistas. Casi no puedo entrar, estaba difícil, casi pierdo el trabajo. Y bueno, hoy fue una audiencia bastante larga y el señor... ¿Se iba a quedar por fuera? Bueno, iba a quedar, sí. No había más espacio porque llenaron la sala completamente. Pero bueno, al final logré entrar y bueno, fue una audiencia bastante larga, 2 horas. Y bueno, Martinelli se le veía cansado, en algunos momentos yo creo que aburrido. Y me imagino... Acá es cuando Martinelli... Cuando sale de la corte, que le ponen las cadenas y las esposas nuevamente. Cuando él entró con cadenas y esposas, pero bueno, pidieron para sacárselas mientras estaba en la audiencia. Y bueno, pensé que se iba a ir sin nada, pero bueno, cuando sale otra vez de vuelta le ponen su cadena alrededor de la cintura y las esposas, ¿no? Nada, lucía cansado, yo creo agotado, y me imagino estaba pidiendo los abogados de él de prisión domiciliaria, lo cual no se dio en el día de hoy, que el juez dijo que lo iba a estudiar. Y bueno, estaban pidiendo por su edad, su estado de salud, y bueno, y que tuvieran en consideración todo lo que está pasando él para que pudiera salir. Podemos cambiar la página. Hay una que me llamó mucho la atención y es cuando tiene la mano allí sosteniendo su barbilla, pensando, sí, aquí. Este es muy común, por lo menos en el tiempo que yo lo cubrí como presidente. Él se sentaba de repente en un acto público y estaba así, en esa postura. Eso me llamó mucho la atención porque estaba, generalmente, perdón, cuando estaba así es como ido. Seguro. Sí, estaba, yo creo que como aburrido. La audiencia fue bastante larga, 2 horas. Y bueno, y pienso que la mano en su cara correspondía como querer agarrarse la cara de aburrimiento porque se le caía hasta la cara ahí, yo creo. Miremos la siguiente. Bueno, acá está el abogado de él, de Martinelli, y acá está la gente de la fiscalía. Y el juez también, con su mano en la cara, también yo creo que aburrido de tan largo que estaba todo esto. Estaban en sintonía. Estaban en sintonía. Bueno, acá cuando recién entré, que son los 2 abogados defensores de Martinelli. Y Martinelli ahí observando todo, ahí todavía él estaba con cadenas y esposas. Y después más adelante se las quitan. Y tengo otro más. Le rindió bastante el tiempo. Bueno, sí, la verdad que sí. Sí. Bueno, ahora hubo más tiempo, sí. Estaba inspirado porque pensé que no podía entrar. Casi quedó afuera. Y aquí, bueno, es el abogado defensor hablándole al juez y otro de los abogados sentado, y ahí está Martinelli con la mano en la cara. Sí, casi que la misma postura. Casi la misma postura, sí. ¿Se mantuvo mucho tiempo así? Digamos que el 50% del juicio. ¿Vamos la próxima? Ya no, son 4, ya están todas. Ah, ya, son 4 que le... Son 4.
Bueno, listo. Muy buen trabajo. Bueno, Por gracias, eso pudimos gracias. ver lo que... ¿Siguen grabando o no? Sí, estamos en directo. Estamos en Así directo. es la televisión. Esto es en directo, le mostramos al televidente. ¿Cuántos años en esto? Directamente. Bueno, dibujando desde que tengo 3 años y haciendo dibujo en la corte como 15 más o menos, que vengo esporádicamente. Bueno, yo vivo acá en el sur de la Florida y lo que hago es en la corte de Miami, en la corte de Fort Lauderdale y también en una de West Palm Beach también, la corte federal de allá. Porque esto se da todo en la corte federal, que es donde no dejan entrar con cámaras. ¿Esto se estudia? Bueno, esto se estudia seguro. Yo estudié dibujo, pintura y bueno, aparte de saber dibujar, lo que tiene que hacer uno, la otra cualidad para hacer esto es trabajar rápido, ¿no? Hay veces que son 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, ¿no? Y bueno, saber dibujar rápido y captar el momento, vamos a decir, oportuno en el cual el acusado se da vuelta o está peleando el abogado o el fiscal, ¿no? Hay que tratar, como digo yo, de capturar el momento justo dentro de esos minutos que uno tiene. Repítanos su nombre, por favor. Daniel Pontet. Gracias, señor Daniel. Bueno, lo han escuchado ya recreándonos un poco sobre lo que vio dentro de esta audiencia. Y Ana María, yo quería un poco que me contaras sobre algo que le escuché al señor Jaime Abad, que decía que en algún momento el juez llegó a decir, bueno, tenemos que volver al estudio. María Elena, ¿tú tienes algo que decir? Esta vez sí no está en rebeldía. Sí. Sí, Elizabeth, teníamos una pregunta particular para Ana María, que estuvo adentro, porque escuchamos cuando Alejandro Pérez, el abogado, decía que el fiscal había admitido que se trataba de un proceso político y queríamos saber la versión de Ana María, si fue así realmente o no. No es que haya admitido. En estos casos lo que hace es defensa y fiscalía sacarlo y extractar lo que le conviene a cada una de las partes para poder seguir argumentando. Lo que decía simplemente, y hablaban específicamente de las chuzadas telefónicas, decía, bueno, pero si se hace espionaje entre países, lo dijo el fiscal y ahí se enredó un poco porque decía, si se hace espionaje entre países, pues espionaje entre partidos, ya no estamos hablando de un tema político, y todo el mundo se rió porque dijo, pues obviamente, si estamos hablando de entre partidos políticos, pues es un tema político. Él se enredó un poco en la explicación porque el juez volvió y le preguntó, pero no quiso decir en ningún momento que este se trataba de un tema político. Simplemente decía que a él no le parecía que esto lo debía manejar la Corte y que si era un tema político, un tema que tenía que ver con política, esto lo tenía que definir la Corte, el Estado, el Departamento de Estado de Estados Unidos y no la Corte. En eso fue bastante enfático y lo dijo varias veces. No es un tema que debamos decidir aquí en la Corte. Si estamos hablando de que es un tema político, entonces debe ser decidido por el Departamento de Estado. Ana María, ¿tú sentiste en algún momento que la defensa estaba mejor preparada, específicamente el abogado Marcos Jiménez? Bueno, lo que puedo decir es que lo que se veía ahí, cuando vemos este cuerpo de abogados, estamos hablando de 12 en total, 6 por parte de Estados Unidos, 6 por parte de Panamá, todos pudieron ingresar y era un bloque al lado izquierdo. Ya más o menos ustedes se imaginan cómo era la Corte, donde estaba el juez, al frente estaba Ricardo Martinelli en el lado izquierdo y estaban sus abogados y al lado derecho estaba la fiscalía. Como había tantísima gente y no había más presos, no había más casos, lo que hicieron es que en el lado donde sientan a los demás presos, pues sentaron a los internos, es decir, a los pasantes, quienes están aprendiendo un poco sobre estos temas. Y en esta oportunidad eran muchos más de los que había hace 8 días. Entonces, de ahí en adelante lo que es el bloque de abogados de Ricardo Martinelli, detrás de él, los 2 abogados suyos, los titulares, adelante a su lado y atrás los otros abogados. Estamos hablando de 10 abogados sentados en la parte de atrás. Luego hacia atrás estábamos sentados los periodistas. Hacia el lado derecho también las primeras filas con periodistas y la última fila con los familiares, los 5 familiares de los que les hablábamos específicamente, las 3 hermanas y 2 sobrinos. En la parte de atrás una fila únicamente de sillas para la gente que se le permitió entrar. Cualquier persona que quedara de pie era sacada, no permitían el ingreso de absolutamente nadie más. No creo que haya llegado mejor preparado, creo que ambos se prepararon lo mejor posible y por eso trataron de enviar estas mociones de emergencia, las respuestas a lo largo de la semana. Lo que creo es que el juez quedó con más dudas
en este sentido, porque lo que hizo, él preguntó a ambos, le preguntó a los jueces y les preguntó también a los abogados, pero en ese sentido, digamos, no hubo una respuesta. El juez quedó con algunas dudas y por eso dijo, miren, en vez de tomar una decisión, yo prefiero esperar, me quiero asesorar muy bien, quiero hablar muy bien con los especialistas y podría ser 1 o 2 semanas, incluso muchísimo más. Entonces, pues así fue efectivamente la audiencia de Ricardo Martinelli. Un poquito ustedes estaban viendo el desorden ahora en la salida, porque era un poco complicado, todo el mundo quería Dicen decirlo. que eso no suele pasar aquí. No suele pasar en Estados Unidos. Los panameños trajimos el desorden para acá. Así que bueno, ustedes tienen más que decir allá en Panamá. Nosotros por nuestra parte, pues esto es lo que le podemos informar de lo que ha ocurrido aquí en esta audiencia con el expresidente Ricardo Martinelli, quien se mantiene detenido a su pesar. Pero Adelante. en el estelar les tendremos muchísima más información y más detalles.